El millonario gritó a la mesera, pero ella le respondió algo que paralizó todo el restaurante. Un magnate de inmensa fortuna, conocido por su arrogancia, eligió humillar a una camarera en el corazón de un opulento restaurante. Pero cuando ella finalmente le respondió, sus palabras cayeron con tal peso que un silencio sobrecogedor se adueñó del lugar. Lo que brotó de los labios de aquella joven no solo detuvo el tiempo, sino que alteró para siempre el rumbo de cada vida presente en esa sala. Ricardo Vázquez contemplaba su propia imagen en el impecable espejo del baño del Le Jardin Royal, el restaurante más cotizado de la metrópoli. Se ajustaba con parsimonia el nudo de su corbata de seda italiana, un accesorio cuyo precio superaba el ingreso mensual de la inmensa mayoría de la población. A sus 48 años, había erigido un coloso inmobiliario que lo catapultó a la cima de los hombres más adinerados del país. Pero ese mismo éxito lo había moldeado también en una de las figuras más despreciadas y temidas de su círculo. Le Jardin Royal era el escenario idóneo para la celebración de su cumpleaños. Un santuario de lujo con mesas de mármol traído de canteras lejanas, lámparas de cristal que eran auténticas joyas suspendidas en el aire y una clientela tan selecta que se requería una carta de recomendación solo para aspirar a una reserva. Era, en definitiva, el ecosistema perfecto para Ricardo, un lugar donde se sentía soberano, rodeado de una opulencia que servía como un eco constante de su propia y desmedida superioridad. Regresó a la mesa principal, donde su familia lo aguardaba. Los rostros de los suyos eran un lienzo de emociones contenidas, una mezcla de resignación y una palpable incomodidad. Su esposa, Patricia, deslumbraba con un vestido de un diseñador de renombre, pero sus ojos delataban el profundo agotamiento de 2 décadas compartidas con un hombre cuyo ego se había expandido al mismo ritmo frenético que su fortuna. Padre, ¿de verdad era indispensable reservar el salón principal en su totalidad?, inquirió su hija Andrea, de 22 años. Acababa de volver de sus estudios en Europa, y con ella trajo una visión del mundo que chocaba frontalmente con la ostentación desmedida de su progenitor. Desde luego que lo era, replicó Ricardo, ocupando la cabecera de la mesa como si se tratara de un trono ancestral. Cuando uno alcanza un cierto estatus, debe comportarse en consecuencia. No es propio de mí mezclarme con cualquiera, y menos en el día de mi cumpleaños. Su hijo menor, Diego, de 18 años, cruzó una mirada cargada de apuro con su hermana. Llevaban años siendo testigos mudos del trato que su padre dispensaba al personal de servicio, a sus propios empleados, a cualquiera que su juicio catalogara como inferior. Con el tiempo, ese espectáculo constante había sembrado en ambos una semilla de profunda vergüenza. Ricardo, susurró Patricia con delicadeza. Quizás esta noche, por ser una ocasión familiar, podríamos ser un poco más discretos. ¿Discreto? La carcajada de Ricardo retumbó en el cavernoso salón. ¿Y por qué motivo debería serlo? He consagrado mi vida a construir lo que tengo. Si otros no han alcanzado la misma cima, es simplemente porque su esfuerzo no ha sido suficiente. Era una letanía que su familia había escuchado hasta el hartazgo. Ricardo provenía de un entorno de pobreza extrema, y su meteórico ascenso económico se había convertido en su particular revancha contra el mundo, una forma de demostrar que ya no era aquel niño desvalido del que se burlaban en el patio del colegio. Sin embargo, en esa escalada implacable, se había transformado irónicamente en el arquetipo de persona que más detestó en su juventud, alguien que esgrimía su poder como un arma para humillar a los demás. El restaurante había sido engalanado para la ocasión. Centros de mesa con flores exóticas, traídas por aire desde continentes lejanos, adornaban cada superficie. Una orquesta de cámara interpretaba melodías clásicas en un discreto segundo plano, y el menú era una creación exclusiva del chef ejecutivo. Todo el evento era una calculada demostración de poderío económico, un despliegue que había costado más de lo que muchas familias ganarían en un año entero de trabajo. Señor Vázquez, se aproximó el gerente del restaurante, un hombre de aspecto pulcro y unos 50 años, cuya carrera se había forjado en el difícil arte de complacer a clientes exigentes. Todo está dispuesto para dar inicio al servicio.
Nuestro personal ha sido seleccionado cuidadosamente para atenderle esta noche. Excelente, asintió Ricardo con un gesto de aprobación. Espero una ejecución impecable. Y cuando digo impecable, quiero decir que no admitiré el más mínimo desliz. El gerente, con un atisbo de nerviosismo en su sonrisa, asintió y se batió en retirada, no sin antes lanzar una señal casi imperceptible al equipo de camareros que aguardaba en la estación de servicio. Cada uno de ellos había sido instruido sobre el carácter volátil del cliente. Todos eran conscientes de que aquella noche su desempeño debía rozar la perfección para evitar cualquier tipo de confrontación. En la cocina, un ballet de 15 chefs se movía con una precisión casi militar, dando vida al menú de 7 tiempos diseñado para la celebración. Cada plato era una sinfonía de sabores y texturas, una obra de arte culinaria efímera cuyo coste total podría haber sostenido a una familia durante varios meses. Mientras la familia Vázquez esperaba, Ricardo se deleitaba contemplando el salón vacío a su alrededor. Cada mesa desocupada era un recordatorio tangible de su poder, de su capacidad para privatizar el lujo solo para su disfrute. Era precisamente esa clase de exhibición la que nutría su insaciable ego. ¿Saben qué es lo más gratificante de todo esto?, dijo a su familia, haciendo un gesto que abarcaba la totalidad del opulento salón. Que existen miles de personas en esta ciudad que matarían por ocupar mi lugar, pero que jamás lo lograrán. Porque carecen de lo que se necesita para triunfar de verdad. Andrea sintió una oleada de náuseas al escuchar a su padre. Durante su estancia en Europa, había tenido la oportunidad de conocer a individuos verdaderamente exitosos, personas cuya grandeza residía no solo en sus cuentas bancarias, sino en su humildad y generosidad. Había comprendido que la auténtica riqueza no se mide en cifras, sino en la calidad del trato hacia los demás y en el legado positivo que se deja en el mundo. Padre, intentó decir con suavidad, ¿no has considerado que podrías emplear tu éxito para ayudar a otros, en lugar de simplemente exhibirlo? Ricardo la observó como si acabara de proferir una herejía. Andrea, es evidente que esos profesores progresistas te han llenado la mente de ideas absurdas. El mundo es una jungla competitiva. Si ofreces demasiada ayuda, la gente se vuelve perezosa y dependiente, y tú, al final, te debilitas. Pero papá, existen estudios que confirman que las corporaciones más prósperas son aquellas que invierten en el bienestar de sus empleados y contribuyen de forma activa a la sociedad, intervino Diego, tratando de dar apoyo a su hermana. ¿Estudios?, se mofó Ricardo. ¿Sabes lo que es un estudio, Diego? Es el consuelo que inventan los que no logran el éxito real para justificar su propio fracaso. Yo no me guío por estudios. Mis resultados son mi única verdad. Patricia contemplaba la escena con una desazón creciente. Llevaba años intentando ser el contrapeso, la voz moderadora en el comportamiento de su marido, especialmente en el ámbito público. Pero Ricardo parecía tener una necesidad patológica de demostrar su superioridad, una compulsión que escapaba a cualquier control. Fue en ese preciso instante cuando las puertas del área de servicio se abrieron de par en par. De ellas emergió el equipo de camareros, liderado por una joven que, de forma inmediata, capturó la atención de la mesa. Debía tener unos 25 años, con el cabello oscuro elegantemente recogido, y una presencia que emanaba una mezcla inusual de profesionalismo y una dignidad innata. Se acercó a la mesa con una seguridad serena, portando una elegancia que parecía desafiar la sobriedad de su uniforme. Había en su mirada una chispa de inteligencia profunda, una calma que Ricardo notó de soslayo, aunque en ese momento no le concedió mayor importancia. Muy buenas noches, dijo ella, su voz clara y modulada. Mi nombre es Isabela Morales, y tendré el placer de ser su camarera principal esta noche. Es un honor para mí servirles en esta celebración tan especial. Su dicción era impecable, pero un matiz sutil en su acento sugería el dominio de otras lenguas. Su porte era el de una persona con formación, y su léxico denotaba un refinamiento que parecía fuera de lugar en su actual ocupación. Perfecto, respondió Ricardo sin levantar la vista del menú.
Aguardamos un servicio excepcional. Y cuando digo excepcional, me refiero a que no hay margen para el más mínimo error. Isabela asintió con profesionalismo, pero Andrea percibió algo fugaz en su mirada. No era el temor o la sumisión que se esperaría de un empleado frente a la intimidación. Se asemejaba más a una especie de compasión, como si fuera capaz de ver a través de la coraza de Ricardo y sintiera una profunda lástima por el hombre que se escondía detrás. Por supuesto, señor Vázquez. Hemos cuidado cada detalle para que esta velada se convierta en una experiencia inolvidable. La calma en la respuesta de Isabela contrastaba violentamente con la creciente prepotencia de Ricardo. Mientras Isabela detallaba el menú y las sugerencias de maridaje, Ricardo la interrumpió con brusquedad. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este lugar?, preguntó, su tono más cercano al de un interrogatorio que al de una conversación casual. 3 meses, señor, respondió Isabela, sin alterarse. ¿Y previamente? También se dedicaba a servir mesas, insistió Ricardo, con una clara intención de marcar la jerarquía. Isabela hizo una pausa casi imperceptible. He trabajado en el sector de la hostelería durante un tiempo, señor. Mi objetivo ha sido siempre ofrecer la máxima calidad en el servicio a cada cliente. Fue una respuesta diplomática, que protegía su esfera personal mientras mantenía su dignidad intacta. Ricardo, sin embargo, interpretó su profesionalidad como una grieta por la que introducir una nueva cuña de poder. Bien, dijo, reclinándose en su asiento con una sonrisa gélida. Entonces comprende la importancia de mantener satisfechos a los clientes que de verdad importan. Todos nuestros clientes son importantes, señor Vázquez, replicó Isabela con una sonrisa profesional, pero que contenía un filo sutil que Ricardo no supo descifrar. La familia observaba el intercambio con una tensión que iba en aumento. Andrea y Diego se comunicaban su vergüenza a través de miradas furtivas, mientras Patricia fijaba su atención en su copa de agua, como si en su transparencia pudiera encontrar un refugio invisible. Mientras Isabela tomaba la comanda de las bebidas, Ricardo no cesaba en sus comentarios, cada uno diseñado para reafirmar su posición dominante. Pero Isabela gestionaba cada embestida con una gracia y un aplomo que empezaron a exasperar a Ricardo. Él estaba habituado a la deferencia obsequiosa, incluso al miedo. Isabela, en cambio, proyectaba una dignidad serena que su arrogancia no lograba quebrar. Lo que Ricardo ignoraba por completo era que Isabela Morales era portadora de secretos que habrían hecho temblar los cimientos de esa mesa. Su presencia en aquel restaurante no era fruto del azar, y su imperturbable calma frente a la tiranía de aquel hombre tenía raíces mucho más profundas de lo que él podría haber concebido, incluso en sus más oscuras fantasías. Conforme la noche avanzaba y el primer plato era anunciado, Ricardo sintió una necesidad casi visceral de romper la compostura de Isabela. Era como si la dignidad natural de la joven supusiera un desafío directo a su autoridad. Y sería precisamente esa obsesión por someter a quien se negaba a ser intimidada, la que prendería la mecha de los acontecimientos que lo cambiarían todo, y para siempre. El primer plato fue servido con la precisión de una coreografía. Medallones de foie gras sobre una reducción de vino de Oporto envejecido durante 15 años. Isabela se desplazaba en torno a la mesa con una gracia fluida, casi etérea, depositando cada plato con una técnica que delataba un entrenamiento de élite y una vasta experiencia. Ricardo la escrutaba, cada uno de sus movimientos era analizado bajo un microscopio crítico, buscando el más mínimo fallo, la más pequeña imperfección que pudiera utilizar para reafirmar su dominio. Pero Isabela era intachable. Sabía exactamente cómo servir por la izquierda, el ángulo preciso para sostener la bandeja, la regla de oro de no dar nunca la espalda por completo a los comensales. Su formación en el servicio de alta gastronomía era innegable. ¿Dónde aprendió a servir de esa manera?, preguntó Ricardo abruptamente, quebrando la conversación que Andrea intentaba sostener sobre un reciente viaje a París. Isabela concluyó el servicio del plato de Patricia antes de dirigirle la palabra. La experiencia es una gran maestra, señor Vázquez. De nuevo,
una respuesta diplomática que Ricardo interpretó como una deliberada evasiva. Su ego, ya henchido por la magnificencia de la velada, no podía soportar que alguien a quien consideraba un subalterno no respondiera a sus preguntas con sumisión directa. No le he preguntado por la experiencia, dijo, elevando el volumen de su voz lo justo para que sonara como una velada amenaza. Le he preguntado específicamente dónde aprendió. ¿Tan compleja es una respuesta directa? El ambiente se enrareció al instante. La familia Vázquez se tensó de forma visible. Patricia detuvo el tenedor a medio camino. Andrea se irguió en su asiento, y Diego clavó la mirada en su plato, invadido por esa familiar sensación de bochorno. Isabela, sin embargo, no dio muestras de intimidación. Mantuvo su postura erguida, su voz serena. He aprendido en diversos establecimientos a lo largo de los años, señor. Cada lugar posee sus propios estándares y protocolos. Diversos lugares, repitió Ricardo, inclinándose hacia adelante como un depredador que ha olfateado una debilidad. Eso sugiere que ha sido despedida de otros empleos. ¿Es esa la razón por la que ha acabado aquí? ¿Por qué ningún otro lugar la quería? El silencio que siguió fue denso, casi asfixiante. Los otros camareros en las cercanías detuvieron sus tareas por un instante, paralizados por la tensión que emanaba de la mesa principal. Papá, musitó Andrea, su voz una súplica contenida. Por favor. Silencio, Andrea, la atajó Ricardo sin dignarse a mirarla. Estoy manteniendo una conversación con la señorita, ¿cómo ha dicho que se llamaba? Isabela Morales, señor, respondió ella, con la misma calma inquebrantable. Isabela Morales, repitió Ricardo con un matiz de burla. Dígame, Isabela, ¿cuál es su nivel de estudios? ¿Llegó a terminar la secundaria? La pregunta fue lanzada con una crueldad tan manifiesta que Diego sintió una punzada en el estómago. Había presenciado a su padre humillar a empleados en el pasado, pero nunca de una forma tan directa, tan maliciosa. Isabela miró a Ricardo directamente a los ojos por primera vez en toda la noche. Y por un instante fugaz, algo se transmitió entre ellos. No fue sumisión ni miedo lo que Ricardo vio en aquellas pupilas oscuras. Fue algo que no supo identificar de inmediato, pero que le produjo una profunda e inexplicable incomodidad. Finalicé la secundaria, sí, señor, respondió Isabela. Y proseguí con mis estudios después. Ah, sí, se rió Ricardo, una carcajada cruel que resonó por todo el salón. ¿Y qué estudió? ¿Un curso de cocina de 6 meses? ¿Alguna formación técnica para aprender a llevar bandejas? Patricia finalmente recuperó la voz. Ricardo, esto es completamente inapropiado. Déjala tranquila. Inapropiado, se giró él hacia su esposa, con la mirada encendida. ¿Es inapropiado que me interese por las personas que nos atienden? ¿Es inapropiado que ejerza mi derecho como cliente a formular preguntas? No es el qué, es el cómo, intervino Andrea, su voz temblando por la indignación reprimida. La estás tratando como si fuera un objeto, no una persona. No es menos que humana, gritó Ricardo, golpeando la mesa con tal fuerza que la cristalería tintineó. Pero tampoco es nuestra igual. Existen diferencias sociales, y es fundamental que cada uno comprenda cuál es su lugar. El restaurante entero había quedado suspendido en un silencio sepulcral. Los pocos comensales que se encontraban en la zona del bar, la cual no había sido reservada, podían escuchar con nitidez el desarrollo de la escena. El gerente observaba desde la distancia con una expresión de pánico, debatiendo internamente si debía o no intervenir. Isabela permaneció inmóvil durante el estallido de Ricardo. Cuando él concluyó su perorata, ella habló con una voz tan serena que contrastaba de forma dramática con su arrebato. ¿Desea que continúe con el servicio de la cena, señor Vázquez? ¿O prefiere que avise al gerente para que otro camarero ocupe mi lugar? La pregunta fue formulada con un profesionalismo tal, que hizo que la pérdida de control de Ricardo pareciera aún más lamentable.
Era evidente que Isabela poseía un dominio de sí misma que él había extraviado por completo. No, replicó Ricardo, su voz aún cargada de ira. Usted va a continuar sirviéndonos. Pero quiero que no olvide ni por un segundo quién es el que paga su salario esta noche. Por supuesto, señor, asintió Isabela. ¿Puedo ofrecerles la selección de vinos para el segundo plato? Mientras Isabela se retiraba brevemente a por la carta de vinos, un silencio tenso y vergonzoso se instaló en la familia. Ricardo, dijo Patricia en voz baja pero firme. Te estás comportando como un déspota. Un déspota, se volvió él hacia ella con incredulidad. ¿Por establecer límites? ¿Por no tolerar la insolencia de una empleada? Ella no ha sido insolente, estalló Andrea, incapaz de contenerse por más tiempo. Ha sido impecablemente profesional. Eres tú el que está siendo innecesariamente cruel. Andrea tiene razón, papá, se sumó Diego, encontrando valor en el apoyo de su hermana. La estás humillando públicamente, y no ha hecho absolutamente nada para merecerlo. Ricardo observó a su familia con una expresión de genuina traición. En su universo mental distorsionado, él era el patriarca, la figura que merecía un apoyo incondicional, especialmente cuando su autoridad era puesta en tela de juicio. ¿De verdad vais a poneros del lado de una completa extraña en mi contra?, preguntó, su voz una mezcla de dolor e indignación. No estamos tomando partido, respondió Patricia con agotamiento. Simplemente estamos señalando un comportamiento que es, objetivamente, inhumano. En ese momento, Isabela regresó con la carta de vinos, aparentemente ajena a la tormenta familiar que había estallado en su ausencia. O quizás, como sospechaba Andrea, era lo suficientemente perceptiva para notarlo, pero lo bastante profesional para ignorarlo. Para el segundo plato, que será una lubina en salsa de azafrán, comenzó Isabela, recomendamos un albariño de Rías Baixas de 2018, o si desean algo con más cuerpo, tenemos un verdejo de rueda que armoniza excepcionalmente con los pescados. Su conocimiento enológico era patente, y la forma en que describía cada opción denotaba un paladar educado que chocaba con la imagen de simple camarera que Ricardo se había formado de ella. ¿Y cómo es que sabe tanto de vinos?, preguntó Ricardo, pero esta vez en su tono se mezclaba una nota de genuina curiosidad con su hostilidad a Vito. Es parte de mi trabajo conocer nuestras referencias lo suficiente como para poder asesorar adecuadamente, respondió Isabela. Pero, ¿ha probado usted estos vinos?, insistió Ricardo. ¿O simplemente está recitando un guión que le han enseñado? Isabela hizo una pausa que duró apenas un segundo, pero que Andrea notó. Era como si estuviera sopesando cuánta verdad estaba dispuesta a revelar. He tenido la oportunidad de catar la mayoría de nuestras selecciones, sí, señor, respondió finalmente. ¿La oportunidad?, se burló Ricardo. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Le dan a probar las obras como parte de su formación? Algo parecido, respondió Isabela, manteniendo su diplomacia profesional. Pero Ricardo había percibido algo en su respuesta, una reticencia que no podía dejar pasar. Su instinto para detectar secretos, el mismo que lo había hecho millonario en los negocios, le gritaba que había mucho más en la historia de Isabela de lo que ella estaba dispuesta a contar. ¿Sabe qué?, dijo Ricardo reclinándose de nuevo en su silla con una sonrisa cruel. Creo que nos está mintiendo. Creo que es usted exactamente lo que aparenta, una muchacha que no pudo aspirar a nada mejor en la vida que a servir mesas, y que ahora intenta impresionarnos con conocimientos que no posee. Ricardo, ya es suficiente, exclamó Patricia, pero él la ignoró por completo. De hecho, continuó Ricardo, su voz volviéndose más venenosa, apostaría a que ni siquiera sabría diferenciar un Merlot de un Malbec. Solo está repitiendo palabras que ha oído por ahí. Isabela observó a Ricardo durante un largo instante, y Andrea habría jurado que vio un cambio en su mirada. No era ira, ni dolor. Era algo más parecido a la compasión. Señor Vázquez, dijo Isabela finalmente,
¿desea que seleccione yo el vino para ustedes basándome en mis recomendaciones, o prefiere elegirlo usted mismo? Era otra respuesta impecablemente profesional que eludía el conflicto, pero que, de alguna manera, hacía que la agresión de Ricardo pareciera aún más infantil. Elija usted, dijo Ricardo con una sonrisa maliciosa. Quiero comprobar si de verdad sabe de lo que habla, o si solo es otra farsante que intenta parecer más lista de lo que es. Isabela asintió y se dirigió a la bodega. En su ausencia, Diego se inclinó hacia su padre. Papá, ¿por qué haces esto? No te ha faltado al respeto en ningún momento. Porque, Diego, replicó Ricardo como si impartiera una lección vital, es crucial que la gente entienda la jerarquía social. Cuando permites que alguien de una clase inferior se comporte como si fuera tu igual, estás socavando tu propia autoridad. Clase inferior, repitió Andrea con espanto. Papá, ¿te estás escuchando? Perfectamente, sentenció Ricardo con convicción. Y lo que escucho es la voz de un hombre de éxito que no se deja amedrentar por empleados que no conocen su lugar. Isabela regresó con una botella que Ricardo no reconoció. Era evidente que se trataba de un vino caro, pero él, a pesar de sus pretensiones, no era un verdadero experto. He seleccionado un Godello de Valdeorras de 2017, explicó Isabela mientras descorchaba la botella con movimientos precisos. Es una uva menos común que el albariño, pero posee una mineralidad compleja que complementará la delicadeza de la lubina sin eclipsar el aroma del azafrán. Sirvió una pequeña cantidad para que Ricardo la catara. Él la probó con gesto escéptico, pero para su frustración, tuvo que admitir que la elección era soberbia. ¿Cuánto cuesta esta botella?, preguntó, buscando un nuevo flanco por el que atacar. 350 euros, señor, respondió Isabela sin titubear. Ricardo casi se atraganta. Era más del sueldo mensual de muchas personas. Y aquella simple camarera había seleccionado con pasmosa naturalidad una de las botellas más costosas de la carta. ¿Y ha decidido escoger la botella más cara porque me toma por estúpido?, preguntó, su voz peligrosamente baja. La he seleccionado porque es la opción óptima para este maridaje, replicó Isabela con sencillez. Pero si prefiere algo menos oneroso, puedo traerle otra alternativa. No, respondió Ricardo con rapidez, su orgullo le impedía mostrar preocupación por el dinero. Está bien. Pero más le vale que merezca cada céntimo. Mientras Isabela servía el vino al resto de la familia, Ricardo se percató de que cada interacción con ella lo dejaba sintiéndose extrañamente, fuera de control. Era como si ella poseyera un poder silencioso que él no podía doblegar, y eso lo frustraba más que cualquier revés que hubiera sufrido en años. Lo que no sabía, era que los secretos que guardaba Isabela Morales harían que sus torpes intentos de humillación parecieran no solo crueles, sino completamente absurdos. Y la noche, apenas había hecho más que empezar. Parte 3. El segundo plato llegó con la precisión de un mecanismo de relojería suizo, una lubina cocinada a la perfección sobre un lecho de risotto al azafrán, flanqueada por verduras de temporada talladas con una exactitud geométrica. Isabela sirvió cada plato con la misma elegancia imperturbable que había exhibido durante toda la noche, aparentemente inmune a la hostilidad cada vez más palpable de Ricardo. Pero Ricardo ya había cruzado un umbral invisible en su propia mente. La acertada elección del vino por parte de Isabela, su evidente conocimiento, su negativa a dejarse intimidar, todo ello había herido su ego de una forma que no estaba dispuesto a tolerar. En su particular visión del mundo, cualquier muestra de competencia por parte de alguien a quien consideraba inferior era una afrenta personal que exigía un castigo ejemplar. Isabela, la llamó Ricardo justo cuando ella se disponía a retirarse para permitir que la familia disfrutara del plato. Su voz tenía un nuevo matiz, que más calculado, más gélido. Sí, señor Vázquez, respondió ella, girándose con la misma profesionalidad de siempre. Permanezca aquí un momento. Deseo hacerle algunas preguntas. Patricia cerró los ojos brevemente, reconociendo ese tono.
Era el mismo que Ricardo empleaba en las reuniones de negocios justo antes de aniquilar a un competidor. Andrea y Diego intercambiaron miradas de creciente alarma. ¿En qué puedo asistirle, señor?, preguntó Isabela, manteniéndose en su sitio con las manos entrelazadas profesionalmente frente a ella. Dígame, comenzó Ricardo, cortando un trozo de lubina sin siquiera mirarla, como si ella fuera demasiado insignificante para merecer su atención visual. ¿Cuánto gana trabajando aquí? La pregunta cayó sobre la mesa como una losa. Era una flagrante violación de la privacidad que provocó que toda la familia se contrajera visiblemente. Papá, susurró Andrea con urgencia. No puedes preguntarle eso. ¿Por qué no?, replicó Ricardo, alzando la vista hacia su hija con una falsa inocencia. Es una pregunta legítima. Estoy sopesando si dejarle una propina generosa y necesito saber cuál sería una cantidad apropiada. Era una mentira tan evidente que todos en la mesa la reconocieron. Ricardo no tenía el menor interés en ser generoso, estaba buscando una nueva forma de ejercer su dominio. Isabela guardó silencio por un momento, claramente calibrando cómo responder a una pregunta tan improcedente. Mi remuneración es un asunto privado, señor Vázquez, pero le garantizo que cualquier gratificación que considere oportuna será profundamente agradecida, respondió finalmente. Privada, se rió Ricardo, una risa que sonó como cristales rotos. Privada, querida, cuando uno se dedica a servir mesas, su salario no es precisamente un secreto de Estado. Se inclinó hacia adelante, con un brillo malicioso en los ojos. Le diré lo que yo creo. Creo que gana, con suerte, unos $1000 al mes. Eso implica que en un año completo, trabajando sin descanso, apenas gana lo que yo destino a una cena como esta. El silencio que siguió fue tan espeso que parecía tener una masa física. Los camareros cercanos habían cesado por completo sus movimientos, e incluso los sonidos provenientes de la cocina parecían haberse extinguido. ¿Sabe cuánto me ha costado reservar este salón para esta noche?, continuó Ricardo, su voz volviéndose más cruel con cada sílaba. $10,000. Solo por el alquiler del espacio. Y eso sin contar la comida, el vino, la decoración, la orquesta. En total, esta cena me está costando cerca de $40,000. Isabela escuchaba sin que su rostro delatara reacción alguna, pero Andrea vio un cambio sutil en su postura. No era sumisión, era como si se estuviera preparando para algo. $40,000, repitió Ricardo, saboreando las palabras como si fueran el vino exclusivo que había ordenado. Es más de lo que usted gana en 3 años. ¿Se da cuenta de la diferencia abismal que nos separa? ¿Comprende ahora por qué es absurdo que actúe como si fuera mi igual? Ricardo, por el amor de Dios, suplicó Patricia, su voz rota por la vergüenza. Ya es suficiente. No es suficiente, Patricia, se volvió él hacia su esposa, con la mirada en llamas. No es suficiente, porque esta muchacha necesita comprender la realidad del mundo. Necesita entender que existimos personas como nosotros, y personas como ella. Y que pretender lo contrario es simplemente ridículo. Se giró de nuevo hacia Isabela, que había permanecido inmóvil durante toda su diatriba. ¿Sabe qué es lo que más me irrita de usted?, preguntó, poniéndose de pie de forma abrupta. Su movimiento fue tan repentino que Patricia dio un respingo en su silla. Señor, no le comprendo, respondió Isabela con calma. Lo que me irrita, Ricardo rodeó la mesa hasta situarse junto a Isabela, es su actitud. Esa manera de actuar como si fuera demasiado buena para este trabajo, como si nos estuviera haciendo un favor en lugar de ganarse la vida. Ahora estaba de pie justo frente a ella, usando su estatura para intimidar, pero ella no retrocedió ni un centímetro, ni bajó la mirada. Yo siento un profundo respeto por mi trabajo, señor Vázquez, dijo Isabela, su voz firme a pesar de la agresiva proximidad de Ricardo. Ah, sí, se mofó él. ¿Respeta servir mesas? ¿Respeta limpiar los restos de la gente exitosa? ¿Respeta vivir de las propinas de personas como yo?
Respeto el trabajo honesto, sea cual sea, respondió Isabela. Y por primera vez en toda la noche, había un filo en su voz que antes no estaba. Esas palabras tocaron una fibra sensible en Ricardo. Su propia historia, su niñez de privaciones, los años de humillación que había soportado antes de amasar su fortuna. Pero en lugar de despertar empatía, la respuesta de Isabela solo avivó las llamas de su ira. Trabajo honesto, explotó. Como si tuviera otra opción. Como si hubiera elegido este empleo por su nobleza, y no porque es lo único a lo que puede aspirar. Diego se puso de pie bruscamente. Ya basta, papá. Te estás comportando como un desquiciado. Siéntate, le rugió Ricardo a su hijo. No te entrometas en conversaciones de adultos. Soy un adulto, gritó Diego de vuelta. Y como adulto te digo que te estás comportando como un matón despreciable. El enfrentamiento entre padre e hijo atrajo las miradas de los otros comensales en el bar. El gerente finalmente comenzó a caminar en su dirección, claramente indeciso sobre cómo proceder. Isabela aprovechó la distracción para dar un paso atrás, pero Ricardo se percató al instante. No se mueva, le ordenó con una voz tan gélida que Patricia se estremeció. Aún no he terminado con usted. Señor Vázquez, dijo Isabela, y ahora había algo distinto en su tono. Seguía siendo profesional, pero había perdido toda traza de deferencia. Creo que sería más conveniente que permitiera que otro miembro del equipo continúe con el servicio. ¿Conveniente para quién?, preguntó Ricardo peligrosamente. Mejor para usted, porque no quiere enfrentarse a la realidad de quién es. Conveniente para todos, respondió Isabela, mirándolo directamente a los ojos. Incluido usted. La insinuación de que él necesitaba ser protegido de sí mismo fue como arrojar gasolina al fuego de su ego. En ese instante, Ricardo perdió por completo el control racional. ¿Sabe qué? Se acercó aún más, invadiendo por completo el espacio personal de Isabela. Creo que necesita una lección de humildad. Creo que lleva demasiado tiempo fingiendo ser algo que no es. Ricardo, Patricia también se puso de pie, su voz temblorosa. Para ahora mismo o llamo a seguridad. ¿Seguridad?, se rió él histéricamente. Para proteger a una camarera que no conoce su lugar. Se volvió hacia Isabela con una sonrisa desprovista de humor. Dígame, Isabela, ¿alguna vez ha estado en un sitio como este en calidad de cliente? ¿Alguna vez ha podido permitirse una cena de $40,000? No, señor, respondió ella con sencillez. ¿Alguna vez ha volado en primera clase? ¿Ha tenido un coche que costara más de $100,000? ¿Ha vivido en una casa con más de 10 habitaciones? No, señor, repitió Isabela, manteniendo su calma. Entonces, ¿por qué actúa como si fuera mi igual?, gritó Ricardo, su voz retumbando por todo el restaurante. ¿Por qué se niega a mostrar el respeto que merece a alguien que es, obviamente, superior a usted en todos los sentidos? El gerente finalmente llegó a la mesa, su rostro pálido de pánico. Señor Vázquez, comenzó nerviosamente. ¿Hay algún problema que podamos solucionar? El único problema, se giró Ricardo hacia él, sin dejar de señalar a Isabela, es que su empleada no comprende cómo se debe tratar a los clientes importantes. El gerente miró alternativamente a Ricardo y a Isabela, tratando de calibrar la situación. Señor, Isabela es una de nuestras mejores camareras. Si hay algo específico que le... Lo que me molesta es su actitud, interrumpió Ricardo. Su negativa a mostrar la deferencia apropiada. Su manera de actuar como si este trabajo estuviera por debajo de ella. Isabela finalmente habló, dirigiéndose al gerente. Señor Morrison, he intentado mantener un servicio profesional durante toda la noche. Si el señor Vázquez prefiere ser atendido por otro camarero, estoy completamente dispuesta a ceder mis responsabilidades. No, gritó Ricardo. No va a escapar tan fácilmente. Se va a quedar aquí y va a aprender lo que significa el verdadero respeto.
Fue en ese instante cuando Ricardo cometió el error que lo cambiaría todo para siempre. Se acercó aún más a Isabela, tanto que casi podía sentir su aliento, y con una voz que destilaba un desprecio absoluto, pronunció las palabras que sellarían su destino. No eres más que una camarera patética, que nunca será nada más en la vida, y ya es hora de que lo aceptes. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era un silencio tenso o incómodo. Era el silencio que precede a la tormenta. Isabela miró a Ricardo durante un largo momento, y algo cambió en sus ojos. La paciencia profesional, la tolerancia, la compasión que había mostrado durante toda la noche, todo se evaporó en un instante. Cuando habló, su voz era serena, pero poseía una fuerza que hizo que todos en el restaurante se inclinaran inconscientemente para escuchar mejor. Señor Vázquez, dijo Isabela, creo que ha llegado el momento de que tengamos una conversación diferente. Y con esas palabras, el mundo de Ricardo Vázquez estaba a punto de colapsar sobre sí mismo, para siempre. Parte 4. El silencio en el restaurante era tan absoluto que se podía oír el tic-tac de un antiguo reloj de pared. Isabela permanecía inmóvil frente a Ricardo, pero algo fundamental había cambiado en su aura. Ya no era la camarera profesional que intentaba apaciguar una situación tensa. Ahora, había una autoridad en su postura que Ricardo no había percibido antes, una dignidad que sus insultos no podían ni rozar. Señor Vázquez, comenzó Isabela, su voz clara y firme. Se ha pasado toda la noche intentando establecer su superioridad basándose en su fortuna. Permítame hacerle una pregunta. Ricardo parpadeó, sorprendido por el cambio de tornas. Durante toda la velada, él había sido el atacante, y de repente, era Isabela quien tomaba las riendas de la conversación. ¿Cómo amasó su fortuna, exactamente?, preguntó Isabela, ladeando ligeramente la cabeza con genuina curiosidad. ¿Qué?, balbuceó Ricardo, completamente descolocado por la pregunta. Su patrimonio, continuó Isabela con calma. ¿Cómo lo construyó? ¿Qué hizo, específicamente, para convertirse en el hombre de éxito que presume ser? Ricardo se irguió, recuperando parte de su arrogancia. Trabajo duro, visión para los negocios, una inteligencia superior. Conceptos que usted, claramente, no podría comprender. Trabajo duro, repitió Isabela. Y había algo en su tono que hizo que Patricia se enderezara en su asiento. ¿Qué clase de trabajo duro? Construye un imperio inmobiliario desde la nada, respondió Ricardo, hinchando el pecho. Compré terrenos cuando nadie más vio su potencial. Desarrollé proyectos que transformaron el perfil de esta ciudad. Interesante, asintió Isabela. ¿Y esos terrenos que compró? ¿Los adquirió a un precio justo de mercado? La pregunta era aparentemente inocente, pero algo en la forma en que fue formulada hizo que Diego frunciera el ceño. Era como si Isabela supiera algo muy concreto. Por supuesto que sí, respondió Ricardo, pero había una nota defensiva en su voz que antes no estaba. ¿Incluso los terrenos de la comunidad de San José?, preguntó Isabela suavemente. El color desapareció por completo del rostro de Ricardo. La comunidad de San José. Aquel había sido el proyecto que lo había catapultado de empresario próspero a multimillonario. Pero los detalles de esa adquisición eran un secreto que se había esforzado enormemente por mantener enterrado. ¿Cómo? ¿Cómo sabe usted ese nombre?, tartamudeó. Isabela no respondió de inmediato. En su lugar, se dirigió al gerente, que observaba el intercambio con una fascinación creciente. Señor Morrison, dijo Isabela profesionalmente, ¿sería tan amable de traer una silla? Me temo que esta conversación va a prolongarse. El gerente, confundido pero intrigado, hizo un gesto a un camarero, que rápidamente acercó una silla. Isabela se sentó con una elegancia natural, como si estuviera presidiendo una junta directiva y no en medio de un restaurante. Cuando volvió a hablar, había perdido por completo el acento de servicio que había mantenido toda la noche.
Su español era ahora el de alguien con una educación exquisita, refinado y con matices que sugerían una formación superior. Señor Vázquez, comenzó Isabela, cruzando las piernas con aplomo. La comunidad de San José estaba formada por 150 familias que habían vivido en esas tierras durante generaciones. Familias trabajadoras, en su mayoría inmigrantes, que habían construido una vida modesta pero digna. Ricardo había empezado a temblar visiblemente. ¿De qué está hablando? ¿Cómo es posible que usted sepa? También sé, continuó Isabela, imperturbable, que usted utilizó sus conexiones políticas para que esas tierras fueran recalificadas como zona de riesgo medioambiental, lo que obligó a las familias a vender por una fracción de su valor real de mercado. Eso es una calumnia, gritó Ricardo, pero su voz sonaba desesperada, no indignada. Y sé, prosiguió Isabela, su voz ganando fuerza, que justo después de comprar esas tierras por una miseria, usó esas mismas conexiones políticas para que fueran recalificadas de nuevo, esta vez como zona de desarrollo de lujo, multiplicando su valor por 1000. Andrea y Diego miraban alternativamente a su padre y a Isabela, sus rostros una máscara de creciente estupefacción. Patricia se había llevado una mano al corazón, como si le costara respirar. ¿Cómo?, susurró Ricardo. Isabela se puso de pie, su presencia dominando ahora por completo todo el espacio. Sé que cuando las familias intentaron luchar legalmente contra la expropiación, usted contrató a un ejército de abogados para alargar el proceso hasta que se quedaron sin recursos para continuar. El restaurante entero estaba pendiente de la escena. Los clientes del bar habían dejado de fingir que no escuchaban y el personal estaba completamente paralizado. Señor Vázquez, continuó Isabela, ¿quiere saber cómo conozco todos estos detalles? Ricardo era incapaz de hablar. Permanecía de pie como una estatua de sal, con el rostro lívido y los ojos desorbitados por el terror. Conozco estos detalles, dijo Isabela, caminando lentamente alrededor de la mesa como un animal de presa, porque mi familia era una de las 150 familias que usted desplazó. El impacto de esa revelación fue como un relámpago que partió el aire. Patricia ahogó un grito con sus manos. Andrea dejó escapar un sollozo audible y Diego se puso de pie tan bruscamente que volcó su silla. Mi nombre completo, continuó Isabela, su voz ahora cargada con una emoción que había reprimido toda la noche, es Isabela Morales Sandoval. Mi padre era Miguel Morales, el hombre que lideraba la cooperativa de construcción de la comunidad de San José. Ricardo comenzó a retroceder, como si las palabras de Isabela fueran golpes físicos. Mi padre, prosiguió ella, fue el hombre que organizó las protestas pacíficas contra su proyecto. El hombre que intentó sacar a la luz la corrupción que se escondía tras las recalificaciones de terrenos. El hombre al que usted aniquiló sistemáticamente. No, no, murmuraba Ricardo, negando con la cabeza. ¿Recuerda lo que le ocurrió a mi padre, señor Vázquez?, preguntó Isabela, y ahora había lágrimas en sus ojos, pero su voz se mantenía firme. ¿Recuerda cómo sus abogados fabricaron cargos de incitación a la violencia para que fuera arrestado? El silencio era atronador. Todos en el restaurante permanecían inmóviles, como si fueran testigos de un acontecimiento histórico. ¿Recuerda cómo se aseguró de que mi padre nunca más pudiera encontrar trabajo en la construcción?, continuó Isabela. ¿Cómo lo incluyó en una lista negra que lo persiguió hasta el día de su muerte? Isabela, yo no lo sabía, tartamudeó Ricardo. Claro que lo sabía, gritó Isabela por primera vez, su compostura finalmente rota. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Destruyó deliberadamente a cualquiera que se interpusiera en su camino hacia la riqueza. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, pero mantuvo su postura erguida. Mi padre murió de un infarto a los 45 años, dijo Isabela, su voz quebrándose ligeramente. Murió en la pobreza, humillado, sin poder mantener a su familia, todo porque usted decidió que su codicia era más importante que las vidas de 150 familias.
Ricardo había empezado a llorar, las lágrimas surcando su rostro mientras la magnitud de sus actos de tantos años atrás regresaba para confrontarlo de la forma más inesperada posible. ¿Quieres saber qué fue de nosotros después de que destruyera nuestro hogar?, preguntó Isabela. Ricardo no pudo responder. Mi madre tuvo que aceptar 3 trabajos para sacarnos adelante. Yo tuve que abandonar la universidad en mi segundo año para ayudar con los gastos. Nos mudamos a un apartamento de una sola habitación, donde vivimos durante años, intentando reconstruir lo que usted nos había arrebatado. Isabela se acercó hasta quedar justo frente a Ricardo, mirándolo a los ojos. Durante años, señor Vázquez, usted ha sido para mí la personificación del mal. El ejemplo perfecto de cómo el poder y el dinero pueden transformar a una persona en un monstruo sin alma. Ricardo sollozaba ahora sin control, completamente destrozado. Pero, ¿sabe qué es lo más irónico de todo?, preguntó Isabela, su voz recuperando la calma. Durante todos estos años, mientras usted vivía en su mansión edificada sobre la miseria que provocó, yo seguí estudiando. Trabajaba de día y estudiaba de noche. Me licencié con honores en Administración de Empresas. Conseguí un máster en Desarrollo Comunitario. Me convertí exactamente en el tipo de persona que usted dice respetar, alguien educado y exitoso. Se enderezó, recuperando por completo su compostura. Y cuando supe que cenaría aquí esta noche, solicité específicamente ser su camarera. Porque después de 15 años, por fin tenía la oportunidad de conocer cara a cara al hombre que destrozó a mi familia. El restaurante estaba tan silencioso que se podía oír la respiración de cada persona. ¿Sabe qué esperaba encontrar?, preguntó Isabela suavemente. Esperaba encontrar un monstruo, un demonio sin redención. Pero lo que he encontrado es algo mucho peor. Ricardo la miró a través de sus lágrimas. He encontrado a un hombre patético que ha construido toda su identidad sobre el sufrimiento ajeno. Un hombre tan vacío por dentro que la única forma que conoce de sentirse importante es humillando a quienes percibe como vulnerables. Isabela se dirigió a su delantal de servicio y extrajo algo que hizo que Ricardo abriera los ojos con absoluto espanto. Era una vieja fotografía, descolorida por el paso del tiempo. Esta, dijo Isabela, sosteniéndola para que Ricardo pudiera verla, es una foto de mi familia el día antes de que sus excavadoras llegaran a destruir nuestro hogar. En la imagen se veía a una familia feliz frente a una casa modesta pero cuidada, un hombre sonriente con sus brazos alrededor de una mujer y una niña pequeña. Esa niña, señaló Isabela, soy yo. Tenía 10 años. Y ese hombre que sonríe es mi padre, antes de que usted lo destrozara. La foto pasó de mano en mano por la mesa. Andrea lloraba abiertamente. Diego había hundido el rostro entre sus manos y Patricia miraba a su marido como si lo estuviera viendo de verdad por primera vez. Cuando la foto regresó a Isabela, la guardó con cuidado. Señor Vázquez, dijo finalmente, se ha pasado la noche intentando darme una lección sobre jerarquías sociales, sobre quién merece respeto y quién no, sobre el valor de una persona en función de su riqueza. Se inclinó ligeramente hacia él. Permítame que ahora sea yo quien le enseñe algo. La verdadera medida de una persona no reside en lo que posee, sino en lo que construye. Y usted, señor Vázquez, no ha construido nada. Solo ha destruido. Y con esas palabras, Isabela había logrado lo imposible, había reducido a uno de los hombres más poderosos del país a escombros emocionales, usando nada más que la verdad. Parte 5. El llanto de Ricardo resonaba en el restaurante como el lamento de un animal herido. No era el llanto digno de un hombre arrepentido, sino el colapso absoluto de alguien cuya realidad acababa de ser pulverizada. Sus sollozos eran convulsos, desesperados, como si cada lágrima arrastrara años de una negación que finalmente se venía abajo. Isabela lo observaba de pie, contemplando la desintegración del hombre que había atormentado sus pesadillas durante 15 años.
pero en su rostro no había satisfacción, sino una expresión más compleja, una mezcla de justicia cumplida y una profunda tristeza por la destrucción que estaba presenciando. Por favor, tartamudeó Ricardo entre sollozos, cayendo literalmente de rodillas frente a Isabela. La imagen era surrealista, uno de los hombres más ricos del país, ataviado con un traje que valía más que el salario anual de la mayoría, arrodillado en el suelo de mármol de su propia fiesta de cumpleaños. Por favor, Isabela, yo no sabía qué eras. Que no sabía qué, lo interrumpió Isabela, su voz afilada como un bisturí. ¿No sabía que yo era humana? ¿No sabía que las 150 familias que desplazó tenían nombres, historias, sueños? ¿O es que no sabía que algún día tendría que enfrentarse a las consecuencias de su propia crueldad? Patricia se había levantado y caminaba hacia su marido, pero se detuvo a medio camino, como si no supiera si consolarlo o alejarse de él para siempre. Sus propias lágrimas caían en silencio mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de descubrir sobre el hombre con el que había compartido 20 años de su vida. ¿Usted lo sabía, Patricia?, preguntó Isabela, dirigiéndose directamente a la esposa de Ricardo. ¿Sabía realmente cómo se hizo rico su esposo? Patricia negó con la cabeza, sus labios temblando. Él me dijo que había sido una oportunidad de inversión. Que compró unos terrenos baratos que luego se revalorizaron. Nunca me habló de las familias, nunca me habló de... Por favor, gritó Ricardo desde el suelo, extendiendo las manos hacia Isabela como un mendigo implorando clemencia. Puedo compensarla. Puedo darle dinero. Todo el dinero que quiera. La oferta cayó en el restaurante como una obscenidad. Los clientes del bar se habían acercado todo lo que se atrevían, cautivados por el drama que se desarrollaba ante ellos. Varios habían sacado sus teléfonos para grabar, aunque la mayoría los mantenía discretamente ocultos. Isabela miró a Ricardo con una expresión de repugnancia que fue más devastadora que cualquier grito. Dinero, repitió lentamente. ¿De verdad cree que esto se trata de dinero? Se agachó para quedar a la altura de Ricardo, que seguía arrodillado. Señor Vázquez, su dinero está manchado de sangre. Cada céntimo que posee está construido sobre la miseria que causó. ¿Y de verdad piensa que puede comprarme con la misma moneda que usó para destruir a mi familia? Ricardo sollozó aún más fuerte, como si por fin comprendiera la inutilidad de su oferta. Mi padre, continuó Isabela, su voz ganando intensidad, trabajó desde los 14 años. Se partió la espalda en obras de construcción para levantar la casa en la que vivíamos. Era una casa humilde, pero la había construido con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, durante 10 años. Se puso de pie lentamente, mirando desde arriba al hombre destrozado. ¿Sabe lo que mi padre me dijo el día que sus máquinas llegaron para demoler nuestro hogar?, preguntó Isabela. Me dijo, hija mía, algún día este hombre pagará por lo que nos está haciendo. No con la cárcel o con dinero, sino con algo peor. Tendrá que vivir el resto de su vida sabiendo quién es realmente. Las palabras golpearon a Ricardo como puñetazos. Diego finalmente encontró su voz, dirigiéndose a Isabela con una mezcla de horror y respeto. Señorita Morales, nosotros no lo sabíamos. Jamás nos contó cómo había hecho su fortuna de verdad. Isabela miró al hijo menor de Ricardo con ojos que mezclaban comprensión y tristeza. Diego, ¿verdad? Has crecido disfrutando de privilegios pagados con el sufrimiento de familias como la mía. Tu educación privada, tus viajes por Europa, tu coche de lujo, todo eso existe porque tu padre decidió que su codicia era más importante que la vida de otras personas. Diego retrocedió como si lo hubieran abofeteado, la realidad de su complicidad involuntaria golpeándolo como una avalancha. Andrea, que había estado llorando en silencio, se acercó lentamente a Isabela. ¿Qué podemos hacer?, preguntó con la voz rota. ¿Cómo podemos arreglar esto? Isabela la miró, su expresión suavizándose ligeramente. Andrea, tú no eres responsable de los crímenes de tu padre.
Pero ahora que conoces la verdad, si eres responsable de lo que hagas con ese conocimiento. Se acercó a la mesa, tomó la servilleta de lino egipcio de Ricardo y se secó sus propias lágrimas con ella, en un gesto que era a la vez un acto de piedad y un desafío. Señor Vázquez, dijo al hombre que seguía sollozando en el suelo, levántese. Ricardo la miró, sus ojos rojos e hinchados. Le he dicho que se levante, repitió Isabela, su voz adquiriendo una autoridad que lo hizo obedecer instintivamente. Cuando Ricardo por fin estuvo de pie, temblando como una hoja, Isabela continuó. Durante 15 años he cargado con el odio hacia usted. He soñado con este momento. Pero ahora que lo veo, ahora que veo lo patético que es en realidad, me doy cuenta de algo. El restaurante entero contuvo el aliento. Me doy cuenta de que usted ya ha pagado el precio más alto posible, dijo suavemente. Se ha convertido exactamente en lo que merece ser, un hombre vacío, sin amor real, sin respeto genuino, rodeado de personas que lo temen, pero que no lo aman. Patricia sollozó audiblemente, porque sabía en su corazón que esas palabras eran ciertas. Isabela se dirigió a su bolso de servicio y extrajo un sobre grueso, con sellos legales visibles. Señor Vázquez, dijo sosteniendo el sobre, este es un documento legal que llevo preparando los últimos 2 años. Es una demanda civil por daños y perjuicios en nombre de todas las familias afectadas por el proyecto San José. Ricardo palideció aún más. He pasado años documentando cada aspecto de lo que hizo. Las conexiones políticas, los sobornos, la manipulación legal, todo está aquí, con pruebas y testimonios. Abrió el sobre. Tengo grabaciones, documentos bancarios, testimonios de arquitectos que confirman que nunca hubo un riesgo medioambiental real. Esta demanda no solo busca una compensación, busca justicia penal. Fraude, corrupción, conspiración. Hay suficiente aquí para enviarlo a prisión durante décadas. El silencio fue ensordecedor. Pero, dijo suavemente, que también tengo esto. Sacó otro documento. Una propuesta de acuerdo extrajudicial. Patricia se acercó, con los ojos fijos en los papeles. Las familias no quieren venganza, explicó Isabela. Quieren justicia. La propuesta es simple, usted admite públicamente lo que hizo, paga una compensación completa a todas las familias y establece un fondo perpetuo para evitar que esto vuelva a suceder. ¿Cuánto?, logró susurrar Ricardo. El 80% de su patrimonio neto, respondió Isabela sin vacilar. La cifra lo golpeó como un rayo. Era prácticamente toda su fortuna. Si acepta, continuó Isabela, los cargos criminales no se presentarán. Si no acepta, estos documentos irán a la fiscalía mañana por la mañana. Y podrá explicarle a un juez por qué su libertad vale más que la justicia. Patricia finalmente encontró su voz. Señorita Morales, si Ricardo acepta, ¿qué pasará con nosotros? ¿Con sus hijos? Isabela la miró con una expresión que se suavizó. Señora Vázquez, sus hijos no son culpables. La propuesta incluye provisiones para asegurar su educación y un fondo modesto para la familia. No serán ricos, pero no quedarán desamparados. Se giró hacia Diego y Andrea. Tendrán la oportunidad de hacer algo que su padre nunca hizo, construir vidas basadas en valores reales en lugar de en dinero robado. Diego se acercó a Isabela. Señorita Morales, quiero pedirle perdón en nombre de mi familia. Lo que hizo mi padre es imperdonable. Diego, dijo Isabela, el perdón no se pide, se gana a través de acciones. Si de verdad quiere enmendar el pasado, dedique su vida a ayudar a otros. Andrea se unió a su hermano. Podríamos ayudar con el fondo que mencionó. Por primera vez esa noche, Isabela sonrió genuinamente. Eso dependerá de ustedes. Las puertas están abiertas para quienes de verdad quieren hacer el bien. Todos los ojos se volvieron hacia Ricardo. Finalmente, con una voz apenas audible, preguntó, si acepto, si hago lo que pides, ¿podrás perdonarme algún día?
Isabela lo miró durante un largo momento. Señor Vázquez, el perdón no es algo que pueda comprar con un acuerdo legal. Es algo que tendrá que ganarse siendo una persona diferente. Mi padre murió sin ver justicia. Mi madre trabajó hasta la extenuación. Cientos de personas sufrieron por su avaricia. El perdón, eso es algo que tendrá que negociar entre usted y su propia conciencia. La respuesta fue devastadora en su simplicidad. Era la carga completa de la responsabilidad moral depositada sobre sus hombros. El hombre más rico del país, rodeado de lujo, comprendió por fin que había cosas que el dinero nunca, jamás, podría comprar. Y la justicia, resultó ser una de ellas.